Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana en la que vamos a hablar de la amnistía a Puigdemont, que parece que está más cerca, tal y como cuentan esta semana nuestro periódico Teresa Gómez y Ketty Garat. Enseguida Teresa nos va a dar todos los detalles de esta noticia, pero también toca hablar esta semana de Sumar con Luca Costantini, porque Yolanda Díaz, tal y como ha contado nuestro compañero, ha pactado con el Partido Socialista que esta formación, que Sumar, solo se presente en unas eventuales elecciones, en las próximas, en algunas provincias, para así intentar no dispersar el voto de la izquierda. Vamos, no perder votos para el Partido Socialista. Y por último, Fernando Cano nos va a contar todos los detalles de lo que está ocurriendo en Prisa, en medio de esa guerra, ya saben, por mantener el liderazgo de la compañía. Arrancamos ya. Teresa Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues bienvenida una semana más al Tanto. Vamos a hablar esta semana de Puigdemont, concretamente pues de qué va a pasar con él. Hemos tenido muchas idas y vueltas con el tema de la amnistía. Finalmente parece, según habéis contado esta semana, Ketty Garat y tú, que se acerca esa amnistía, esa polémica amnistía a Puigdemont de cara al verano, cuando todos los españoles estén de vacaciones. Sí, lo contamos el lunes, de hecho, adelantamos esta noticia. Y, a ver, es cierto que Carles Puigdemont todavía no tiene presentado ese recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por algo muy significativo, ¿no? Que es que todavía no se ha resuelto su recurso de apelación ante el Tribunal Supremo. Tenemos que recordar que el Supremo lo que dijo, Llarena, es que no se aplicaba la amnistía al delito de malversación, no se planteaba tampoco ninguna cuestión de inconstitucionalidad, puesto que no tenían duda, tampoco se planteaba una cuestión ante el TJUE porque no había duda, es decir, dentro del delito, en el artículo de la amnistía, en los delitos de malversación, siempre y cuando hubiese habido un beneficio personal, pues no se podía aplicar la amnistía y quedaba acreditado, tal y como recogen los magistrados de la Sala Segunda, porque fue una resolución también respaldada por la Sala Segunda en aplicación a la amnistía de los ya condenados de Junquera y compañía, en los que durante porque es que esto yo creo que es importante explicarlo, porque no se entiende por qué los jueces dicen que no se puede aplicar la amnistía al delito de malversación cuando ha habido un enriquecimiento personal. Lo primero que piensa cualquiera es, bueno, pero no hubo un enriquecimiento personal porque no robó para él, pero sí robó para obtener un beneficio. Es decir, lo que se deja plasmado en ese auto del juez es lo siguiente, y es que hubo muchas personas que sí que creyeron en el proceso independentista y para llevar a cabo ese golpe de Estado utilizaron sus ahorros para llevar a cabo pues esas acciones que obviamente eran ilegales porque se trataba de un golpe de Estado. ¿Qué hizo Puigdemont? Puigdemont y compañía y los otros políticos lo que hicieron es no utilizar su patrimonio personal para hacer frente a ese golpe de Estado, sino que lo hicieron con el dinero de todos los catalanes. Donaciones, Donaciones y fondos públicos, ¿no? Y fondos públicos. Y lo hicieron para conseguir un beneficio personal, que era, en el caso de Puigdemont, convertirse en presidente en este caso, de un supuesto Estado independiente y en el resto, pues igual. Por lo tanto, sí que es cierto que ellos que malversaron fondos públicos para un fin personal que solamente les beneficiaba a ellos, ¿no? Y no lo hicieron a través de sus ahorros. Esto es lo que defiende el Supremo. En el caso de Puigdemont está pendiente por resolverse ese recurso de apelación, y en el caso de Junqueras y el resto de los consejeros, Bassa, Turull y Romeva, pues ya sí que hay un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo primero que va a resolver ahora en verano la Corte de Garantías, el Tribunal de Cándido Conde Pumpido, presidido por Cándido Conde Pumpido? Es el recurso de inconstitucionalidad que
que presentó el Partido Popular y 15 gobiernos autonómicos, entre ellos el de Paje, que Paje siempre está por ahí diciendo, no, es que yo voy en contra de mi partido, pero yo no sé si, creo que a los únicos que engaña es a sus propios votantes, porque ya no engaña absolutamente a nadie, ¿no? Varios recursos de inconstitucionalidad presentados por las comunidades autónomas y por el Partido Popular, y aquí es donde a nosotros nos dicen que esta resolución vendrá en verano y que se va a declarar constitucional esa amnistía. Luego queda por resolver una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no con respecto a estos casos, sino a otros casos en los que había que aplicar la amnistía, también derivados del 1O, pero de ciudadanos particulares que no son conocidos. Y después de esto, por supuesto, los recursos de amparo de Junqueras y de Basa y de Romeva, ¿no? Pero se va a empezar en verano ya planteando o asegurando que esa ley de la amnistía era totalmente constitucional. A mí lo que me dicen, luego por un lado, es que lo que va a hacer la Corte de Garantía es darle cierta legalidad, apariencia de legalidad a esa ley, y luego hay como varias opiniones. Una es que pueden llegar a decirle al Tribunal Supremo que la aplique, y otra es que le diga a Puigdemont, oye, yo ya te la he declarado legal, y ha dicho que sí, que se acoge el delito de malversación, esto cuando ya se tenga que pronunciar con respecto a los recursos de amparo de los otros citados, ya ha dicho que sí, que se tiene que se tiene que acoger el delito de malversación en esta amnistía, y ahora que le pasamos la pelota al Tribunal Supremo y que sea ellos quien te lo aplique. Eso sí que es cierto que no está claro si van a intentar ordenarle al Tribunal Supremo que aplique la amnistía al delito de malversación, o le van a pasar la pelota con esa sentencia favorable a los independentistas catalanes. Claro, todo esto se produce en un momento en el que políticamente Puigdemont sigue tirando, tira, afloja, esa relación tensa de legislatura que llevamos viviendo toda la legislatura, que claro, el PSOE parece que está intentando aplacar con esto de, oye, ya llega, pero al final llevamos un año. Sí, obviamente el Puigdemont ya llega un momento en el que está cansado, en el que piensa que en parte ha sido engañado por el presidente del gobierno, porque les prometió una amnistía que desde el Ejecutivo lo que dicen es que ellos han aprobado la amnistía y dejan la pelota en el Poder Judicial. Y entonces, pues obviamente ya no se creen al Ejecutivo. Entonces, el recurrir a la última... es que no podemos decir que es la última instancia, porque la Corte de Garantía no forma parte del Poder Judicial, no debería corregir determinadas sentencias como ya ha hecho en este caso, en otros casos, como es en el caso de los ERES de Andalucía, ¿no? Pero sí que es cierto que es el último paso hasta llegar a Europa, y que ahí, teniendo en cuenta que está capitaneado por un presidente que es totalmente de la cuerda del presidente del gobierno, pues sí que pueden utilizar esa baza para poder beneficiar a sus socios de gobierno. Claro, Puigdemont a todo esto está cansado, ¿no? Dice que desconfía de Pedro Sánchez, pero claro, eso se lo llevamos escuchando, Teresa, muchos meses. Tanto es así que, bueno, incluso ha venido a España, recordemos ese escándalo y cómo salió del país. ¿Él cree que esta vez sí que podría regresar sin problemas y que está cerca, o, como decimos, sigue desconfiando? No, por supuesto él sigue desconfiando, no se fía de Sánchez, pero tampoco tampoco ve otra alternativa. Con el Partido Popular no va a poder gobernar, porque ya lo ha intentado, ya se ha intentado acercar al Partido Popular, y obviamente el Partido Popular ni va a prometerle unos indultos, ni va a prometerle ni mucho menos una amnistía. Por tanto, no tiene otra opción que tener que gobernar con Pedro Sánchez, a pesar incluso de que tenga en cuanto a ideología, y hablo más de ideología económica, se acerque más a los conservadores que a los socialistas.
Claro, habrá que ver qué ocurre. A ti, aparte de tus fuentes, ¿qué olfato te da de esta situación? Porque hablamos que se podría empezar a resolver este tema en verano, pero claro, una cosa es que empiece a resolverse y otra cosa es cuándo culminará todo el proceso. En verano comenzarán las primeras sentencias favorables a que Puigdemont pueda ser amnistiado. Pero yo creo que esto, aunque en verano van a comenzar las primeras sentencias, va a ir para largo porque el Puigdemont todavía ni siquiera ha podido presentar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Una vez presentado, una vez que se resuelve ese recurso de apelación que tiene pendiente en el Tribunal Supremo, una vez que se resuelve y por lo tanto lo pueda presentar, primero se tiene que admitir a trámite. Una vez de admitido a trámite, tardan casi un año en decidir, en reunirse el Pleno y dictar una sentencia que estime o no estime ese recurso. Por lo tanto, yo mínimo espero que sea un año, más de un año. Y para entonces, Casi vísperas de elecciones también. Efectivamente, casi vísperas de elecciones. Y para entonces, pero es cierto que Cándido Conde Pumpido va a intentar acelerar ese procedimiento lo máximo posible y de hecho ya se va a empezar a resolver sobre los primeros recursos. Y luego, Teresa, para aclarar un poco también a los oyentes, una vez que esto suceda, si finalmente ocurre como estamos contando y se da esa luz verde, ¿no?, a esa polémica amnistía para el prófugo, ¿qué pueden hacer las comunidades que ya habían denunciado y el Partido Popular? ¿Que hay otro trámite adicional? ¿Es ya directamente ir a Europa? No, ya simplemente ir a Europa. Y aquí, obviamente, pues a mi juicio, creo que sería un atropello al Estado de Derecho democrático, porque hemos podido ver en los últimos años cómo a través del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sí que pues se están vulnerando derechos fundamentales que luego terminan amparados por la Corte de Garantía, porque el presidente del Constitucional le debe su puesto al presidente del Gobierno. Y ahora mismo el único... la única esperanza de que esto no se convierta en una dictadura y que exista esa independencia o al menos esa separación de poderes, que es lo que garantiza la democracia, está en el Poder Judicial. En el momento en el que esto ocurra, yo creo que sí que se llegaría a un paso más y que conseguirían eso que quieren, que es asaltar el Poder Judicial, y por lo tanto se rompería totalmente el principio de igualdad entre los españoles, que, ojo, ya se rompió con esta ley. Esa erosión cada vez un pasito más, erosiona nuestro sistema democrático que paso a paso y poco a poco se está haciendo, y como dices, es que ya se hizo simplemente con la aprobación de esta ley, diciendo, oye, no, es que esto que habéis hecho, que era un delito hace unos años, ahora ya no es nada. Pero tengo la sensación que por mucho que lo repitamos, hasta que la sociedad no despierte, no va a pasar nada. Y la sociedad no solamente está dormida, sino que nació con unos derechos que creen que esos derechos van a estar ahí siempre y que nadie se los va a quitar. Y no va a valorar esos derechos hasta que no se lo quiten. ¿Cuándo empezamos a valorar el poder caminar libremente por la calle? Cuando nos prohibieron en una pandemia caminar libremente por la calle. Pues lo mismo va a ocurrir si en un futuro pues el camino sigue siendo el mismo y esto termina en algo más parecido a una dictadura que a una democracia. Algo al menos menos parecido a los países de nuestro entorno, a los países occidentales de nuestro entorno, en el que este tipo de movimientos pues no se hacen. Lo que pasa que llama la atención, Teresa, que estando dentro de la Unión Europea, siendo una comunidad de países, la voz no se esté levantando y no se esté desde Europa y desde las instituciones europeas. Todos los acontecimientos de Cataluña sucedieron hace muchos años ya. Para que el tema de la amnistía, ya ha habido un recorrido para que Europa tome cartas en el asunto y haga algo. Si nuestra esperanza es Europa, yo creo que vamos bastante perdidas en este asunto. Yo, cuando hablaba con varios venezolanos, siempre me decían, nosotros pensábamos que como estaba Estados Unidos,
En Venezuela no iba a haber una dictadura porque Estados Unidos no lo iba a permitir. Lo mismo pasa aquí en España. En España se piensa que como estamos en Europa, Europa no va a permitir que España se convierta en una dictadura. Si toda la esperanza que tenemos de que esto no se convierta en una dictadura depende de Europa y no de los propios españoles, yo creo que entonces se terminará convirtiendo en una dictadura. Teresa, muchas gracias. Esperemos que no, esperemos que esas previsiones y esos pronósticos no se cumplan, pero ya saben ustedes, y es que se lo venimos contando desde hace ya mucho tiempo y ustedes lo están viendo en el día a día. Lo que pasa que, claro, al final yo creo que muchas veces, Teresa, lo que también ocurre es que después de la pandemia la gente ha salido, los ciudadanos, y es lícito también, con el chip cambiado, la sociedad también está muy hastiada de la política. También al final esto es como sobreinformación, como ocurren tantas cosas cada día, como este gobierno hace que el escándalo anterior quede en nada porque al día siguiente hay un nuevo escándalo, la gente se va olvidando de las cosas y da la sensación que se está anestesiando la ciudadanía. Sí, da la sensación de que se está anestesiando y que no despierta, de que... Pero bueno, a día de hoy gozamos de una democracia, por tanto esto en las urnas se puede cambiar. Si no se quiere que la deriva sea una dictadura, se puede cambiar perfectamente. Entonces yo creo que a día de hoy, al final, el futuro lo tenemos nosotros, lo tenemos los españoles. Teresa, muchas gracias, como siempre. Luca Costantini, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues vamos a seguir una semana más hablando de Sumar, porque según contamos en The Objective, según cuentas esta semana, estaría en negociaciones, ¿no?, con el Partido Socialista de cara a próximas citas electorales para pactar dónde se presenta y dónde no se presenta el partido de Yolanda Díaz. Sí, a ver, es una información yo creo muy importante, porque es la primera vez que se plasma algo de ese tipo, si bien seguramente en el pasado hubo algún tipo de debate al respecto, pero bueno, se trata fundamentalmente de la posibilidad de que Sumar como coalición, o sea, integrando los varios miembros del partido que forman parte de la coalición de Yolanda Díaz, más el partido de Yolanda Díaz, no se presente en todas las provincias si hay, en fin, en las próximas elecciones generales. Hay unos cuantos matices, o sea, dentro de la propia formación de Yolanda Díaz lo que dicen es aquí el gobierno va a aguantar hasta el año 2027, que es un poco como el lema general, digamos, esa declaración de fe fundamentalmente en que la legislatura se va a agotar porque es lo que más les interesa, pero lo cierto es que ya se están dando unos movimientos, yo te diría, preelectorales, o sea, tanto dentro del propio Sumar, como hemos contado hace poco, describiendo los problemas que había con Más Madrid, de Izquierda Unida y tal. O sea, dentro de Sumar lo que están viendo es que las perspectivas demoscópicas son malas, muy malas, porque ten en cuenta que ahora tienen 27 diputados, estarían alrededor del 12 diputados, o sea, pierden casi más de la mitad de sus apoyos. Entonces, claro, todos los partidos políticos que forman parte de esta coalición, pues algunos quieren sacar cabeza, otros pretenden liderar las listas y tal. Pero Yolanda Díaz tiene un problema, que es que, evidentemente, siendo estos los sondeos y las encuestas, y teniendo ella un serio problema de liderazgo, de proyección, porque ya no es como hace 2 años, el mirlo blanco de la política se esperaba española. mucho de ella, pero claro, batacazo tras batacazo en cada cita electoral. Claro, entonces se están dando conversaciones con el PSOE, en las que, en la información que tenemos nosotros, que hemos publicado y que nuestros lectores pueden ver en abierto como siempre, es el propio PSOE que le está pidiendo a Sumar, a Yolanda Díaz en particular, de limitar, digamos, su radio de acción a nivel electoral nacional. ¿Por qué? Porque lo que sostienen es que, al fin y al cabo, Sumar en muchos ámbitos lo que haría sería restar votos o robar votos de forma inútil al PSOE en las provincias sobre todo menos pobladas o las más pequeñas. Entonces esto se está comentando mucho internamente dentro del propio Sumar, la posibilidad de que Sumar presente sus candidaturas, ya veremos cómo, en qué términos, con qué nombre, con qué fórmula, pero que no las presente en todo el territorio nacional.
Ya se están hablando, en fin, nosotros concretamos dónde de momento están concentrando sus miradas. Serían Madrid, evidentemente, porque es donde más diputados se reparten. Cataluña, sobre todo el área metropolitana, la provincia de Barcelona. Valencia, que es donde hay 3 provincias, ahí también quieren ir, sobre todo porque Compromís presiona muchísimo, porque con la Dana Compromís está subiendo en las encuestas. Y luego algunas dudas en el ámbito andaluz, o sea, si es Sevilla se da por seguro, Cádiz sí, Cádiz no, Málaga sí, Málaga no y tal. Sería, digamos, desde el punto de vista político, yo creo que sería una enorme novedad, o sea, sería una clave importantísima, sobre todo para el PSOE, porque lo que también van diciendo dentro de Sumar es que, además de presentarse solo en unas cuantas provincias, o sea, dejar algunos territorios vacíos, lo que harían sería en estos territorios vacíos decir a la militancia, bueno, a los simpatizantes, porque de militantes Sumar realmente no tiene nada, es un artefacto, digamos, que no tiene agrupaciones territoriales, pero decirles a sus votantes, darle libertad de voto. Eso significaría, digamos, por la vía de los hechos, animarles a votar al PSOE en un esquema ya, te diría, de máximo pragmatismo. O sea, decir, oye, aquí la única manera que tenemos para intentar validar el gobierno cuando se vaya a votar... Para que no vengan los fascistas y la extrema derecha. Es limitar la fragmentación. Porque, y esto es una de las peticiones del PSOE, porque el PSOE tiene un problema serio, que es que, a diferencia de los últimos comicios, por primera vez no hay un actor a su izquierda. Hay 2 actores a su izquierda, que son Sumar y Amigos, y por otro lado Podemos. Y en esta información también algo que damos es que esto revela también es que la posibilidad de que haya el famoso reencuentro a la izquierda entre Podemos y Sumar, a día de hoy por lo menos te diría que el 90% lo podemos dar por... fuera, digamos, de las posibilidades reales. Hay un divorcio. Hay un divorcio total. importante. No ha sido una separación, ha sido un divorcio casi con firma de papeles y custodias. Efectivamente, o sea, como bien sabes, en el amor todo puede pasar, pero en ese momento la pareja el matrimonio está roto, ni siquiera hay, digamos, algo parecido a un matrimonio de conveniencia, o sea, realmente están enfrentadísimos. Diferencia es que Podemos, en cambio, esto es la información que maneja Sumar, pero que yo creo que sí que es cierta por las fuentes que tengo yo en Podemos, es que Podemos, en cambio, tiene un planteamiento de presentarse en todas las provincias nacionales. Entonces, es por esto que el PSOE le está pidiendo a Yolanda Díaz, oye, no vayamos a duplicar candidaturas espurias donde no vamos a sacar ningún voto, si vamos a intentar concentrar los esfuerzos, efectivamente lo que sería de facto un cartel político, o sea, maquillarían una alianza ya electoral política, pero esto no significa, es importante decirlo, que la gente de Sumar, o mejor dicho, que Yolanda Díaz entre en las listas de Sumar, o sea, vamos a frenar un poco la bilirrubina. Paso a paso, están, digamos, las conversaciones muy incipientes y por lo que cuentas y por lo que nos estás contando, esto viene más de iniciativa por parte del PSOE. Entiendo lo que gana el PSOE, pero claro, entendemos que Sumar también ganará algo, que el PSOE le habrá prometido algo en este pacto en el que a priori ella estaría perdiendo porque no estaría en esos lugares. Vamos a ver, la información que dimos es una información que ha movido muchas aguas, porque Sumar no es un actor monolítico. Entonces, es decir, dentro de Sumar hay diferentes sensibilidades y diferentes partidos con diferentes intereses. Entonces, claro, Yolanda Díaz está intentando encajar todas las piezas, dando a cada actor el protagonismo que ellos piden. Por ejemplo, en Andalucía, dónde se van a presentar, dónde se presentarán, si no son todas las provincias, ahí serían las cabezas de lista, les entregaría a Izquierda Unida, ¿no? Para que intenten sacar algunos diputados en el Congreso. En Valencia, como he dicho antes, era Compromís. En el ámbito catalán se daría casi el total control a los comunes catalanes, que son aliados de Yolanda Díaz. En Madrid es más complicado porque más Madrid pide, digamos, tener mucha visibilidad y relevancia, pero claro, Yolanda Díaz de alguna manera tiene que meter a personas de su entorno, intentar colarlas en estas listas. Tú me preguntabas qué gana Sumar, y yo creo que la pregunta es qué gana Yolanda Díaz. O sea, este tipo de negociación, este tipo de pacto o de acuerdo, ¿quién más ganaría fundamentalmente es Yolanda Díaz? Porque Yolanda Díaz, como te he dicho antes, tiene una crisis de liderazgo muy importante. Y el pacto con el PSOE pasa porque el PSOE de alguna manera le dice a Yolanda Díaz, mira, o sea, evitamos eso, duplicar candidaturas, por favor, o sea, no te presentes en todos los territorios, y a cambio lo que hacemos es legitimarte
como todavía líder de Sumar. O sea, no te vamos a hundir, dicho en plata. Esto es un elemento muy importante para Yolanda Díaz, que necesita en este momento, te diría, más el apoyo logístico, mediático del PSOE, del gobierno. Salir al lado de Pedro Sánchez, tener mantenerse ese incluso perfil. en el cargo que tiene. O sea, el problema de Yolanda Díaz ahora mismo es que está intentando salvar los muebles. Y para salvar los muebles, esta puede ser una fórmula muy interesante, digamos, para, en fin, mantener la amistad con el principal socio que tiene ahora mismo, que es el PSOE. Porque a su izquierda Podemos quiere evidentemente su cabeza, como la pedía de Íñigo Errejón. En ese caso sí que la logró. Claro, lo complicado, como estás contando, Luca, es que Sumar no es un partido. Son muchos partidos y hay que convencer a todos, y Compromís sí tiene un peso fuerte, y habrá otras provincias, otras comunidades en las que el partido que suma dentro de esta formación, valga la redundancia, no tiene fuerza, pero claro, es que cada uno tiene su propia sensibilidad y también tienen que ver que ellos ganan algo con este movimiento, si no, pues al final el papel y la postura de Yolanda Díaz está cada vez más cuestionada y en peligro. Sí, pero fíjate, hace pocos días Alberto Garzón escribió una tribuna en un periódico digital hablando más o menos, o sea, dejando entender la importancia de que hubiese algún tipo de acercamiento, en fin, que hubiese, no te diría que una entente orgánica, pero sí cordial con los socialistas, porque efectivamente siempre habrá el discurso final electoral de, oye, aquí estamos para defendernos de la ola ultraderechista y tal. O sea, a nivel de discurso yo creo que pueden armar ese tipo de pacto, y los socios minoritarios es un poco lo que te decía antes. O sea, ellos también son conscientes de que aquí hay un problema, porque en el momento en el que Podemos no se quiere sumar, nunca mejor dicho, al grupo, tampoco pueden pedir la luna. Izquierda Unida también es una formación con enormes problemas. O sea, digamos que si tú consideras los últimos años de la política española, cuando irrumpió Podemos, 2014, ha habido un ciclo de 10 años donde la izquierda pues era fuerte, estaba de moda, y ellos efectivamente tenían unos apoyos que en la década anterior no tenían. Pero en Izquierda Unida, por lo menos, son una formación que llevan unos cuantos años y han pasado por momentos y rachas muy malas. Y en este momento no parece exactamente que sea una racha buena. Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, sigue apelando al encuentro con Podemos, pero en Podemos no se lo creen. O sea, ya le han dicho más o menos, oye, pero tú de qué vas, o sea, decide de un lado o del otro. Y la sensación es que también Izquierda Unida, yo creo que para salvar el salvable, hará lo que sea, a pacto evidentemente de que Yolanda Díaz le deje algunos escaños seguros en los pocos que puedan tener. Repito, los sondeos prevén unos 10, 12, ponle 15 escaños en las mejores hipótesis. O sea, con estos números hay que hacer, ¿no?, de necesidad virtud, como decía Pedro Sánchez. Donde sí que goza de liderazgo, de protagonismo y de buena sintonía Yolanda Díaz, después de tantas reuniones, de tantas subidas de salario mínimo interprofesional, de tanto ponerse más en la posición de los sindicatos que contar con las patronales, es precisamente en el mundo sindical, en comisiones obreras, donde ahí sí que ha conseguido, ¿no?, como cuentas, blindarse el apoyo poniendo a uno de sus hombres. Sí, a ver, o sea, el apoyo de Comisiones Obreras al proyecto de Sumar siempre ha sido un apoyo orgánico muy importante. Comisiones Obreras aportaba militantes, liberados, en algunos casos ayudaba también para rellenar las listas, que fíjate, este es otro problema. En las últimas generales Sumar tuvo problemas incluso a rellenar las listas electorales. Imagínate ahora, o sea. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que este fin de semana tenemos el Congreso Extraordinario de Sumar. Se había convocado cuando explotó el caso Errejón. Tuvieron pues la inteligencia efectivamente de aplazarlo, porque aquello no era el momento ideal. Entonces, este fin de, pues se habla, hay este congreso, y después de que Yolanda Díaz dejara todos los cargos
en el partido, por lo tanto es el congreso del partido Sumar, movimiento Sumar, luego está la coalición, son dos cosas diferentes. Y han elegido a Lara Hernández, que venía de Izquierda Unida, nosotros lo publicamos antes del verano, que era el nombre que sonaba, era la persona que estaba en las quinielas para sustituir a Yolanda Díaz, y luego pues un economista que forma parte del mundo de comisiones obreras, que está ahora en el gabinete de Yolanda Díaz, y que formará parte de ese tándem, digamos, al mando de Sumar. Esto revela que, en fin, que la relación con Unai Sordo, que es el secretario general de Comisiones Obreras, y Yolanda Díaz se mantiene como hasta ahora se ha mantenido, o sea, una amistad muy interesada por ambos lados para efectivamente garantizar a Yolanda Díaz en este momento tan delicado pues el apoyo de Comisiones Obreras. Y Luca, ya para cerrar, precisamente has hecho alusión a lo que ocurre este fin de semana. No sé si nos puedes dar alguna clave más de lo que se espera de esa cita de Sumar. Bueno, a ver, se espera bastante poco porque hay una lista oficialista, efectivamente. Bajas bastantes. Bajas bastantes, quiero decir que va a haber bastantes figuras que no vayan a ver, estar. El Congreso se amargó un poco por la salida de Elizabeth Duval, que era, en fin, la secretaria de Comunicación y coportavoz, que era uno de los teóricos pesos pesados del grupo, un fichaje estrella de Yolanda Díaz, que por cierto también, digamos, dimos aquí en primicia, pero bueno. Esa salida es una salida, bueno, ahí había unos problemas internos porque ella abogaba por todavía el plan, te diría que rejonista de la transversalidad, de todavía mantener este Sumar que pudiera englobar a todos. Y los que ahora mandarán en el partido simplemente le han dicho, mira, lo siento, pero esto ya se ha acabado. O sea, de sueños, pues no podemos permitirnos más. Entonces va a haber muy poco. Hay una lista oficialista donde están todos estos nombres, lo que te he dado antes, y unos cuantos más. Y luego una pequeña lista, digamos, que va a competir, pero que va a perder. Y de la semana o 10 días después habrá otro congreso, en este caso de Podemos, o sea que se solapan un poco, y creo que a partir de ahí pues vamos a empezar a ver los motores cada vez más encendidos, porque cada uno va por su interés particular, sobre todo Podemos, que está en guerra ya contra el gobierno. Luca, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Fernando Cano, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Rocío, ¿cómo estás? Pues encantada de tenerte aquí una semana más, porque yo creo que no fue la semana pasada, recuerdo que me parece fue el episodio de la semana anterior en la que hablábamos de esa guerra interna que está viviendo Prisa, pero ahora hemos llegado a un capítulo más en medio de esa lucha, ¿no?, de poder, ampliación de capital. Cuéntanos. Bueno, sí, efectivamente, la última vez que estuvimos en este micrófono, pues augurábamos que iban a pasar muchas cosas y han ido pasando de manera bastante rápida, incluso quizás más rápido de lo que muchos pensábamos. Y como comentas, pues se ha anunciado, bueno, en primer lugar, se realizó esta semana en el último consejo de administración de la compañía del mes, que generalmente es el que se hace a final de la semana, en el cual, pues, en principio se iba a debatir la renegociación de la deuda y se quería aprobar la renegociación de la deuda de la compañía, pero el presidente Josep Oruglian sacó unas bajo la manga, la verdad, en el cual, pues, 15 minutos antes de que todo empezara, pues se supo que esta renegociación incluía una pequeña cláusula que implicaba la ampliación de capital de 40 millones para pagar un tramo de la deuda que era el más costoso y el que tenía mayores intereses. Pues una vez que se pagase con esos 40 millones de la ampliación de capital ese tramo, pues se firmaba la renegociación final de la deuda. ¿Cuál es lo curioso y lo sorprendente? Es que esta ampliación de capital estuvo abierta porque fue una colocación acelerada en la cual prácticamente se cerró 10 horas después de que se anunciara. Solo podían acudir podían acudir accionistas nuevos. En una ampliación de capital lo normal es que sea un derecho de acción preferente, es decir, que la puedan comprar los actuales accionistas. En este caso estaba abierto para todos. ¿Cuál es la trampa? Entre comillas, es que al anunciarse con tan poca antelación, ninguno de los accionistas está preparado ni tenía dinero para suscribir esas acciones y se compraron por parte de gente que sí estaba preparada para comprarlas. En este caso, pues, accionistas que no sabemos todavía quiénes son, pero que sí sabemos que son afines y que apoyan a Oruglian en esta lucha.
¿Qué significa esto? Pues dos cosas. La primera, que los accionistas que existían hasta ese momento se diluyen, es decir, reducen en un 10% su participación en el capital, y ese 10% lo ganan accionistas nuevos que se suman al 30% que ya tenía Orgullian. Es decir, pues Orgullian pasa a tener un 30 a sumar más participaciones con un mínimo de un 40, y el resto, todo el resto de los accionistas se quedan en un 54-55%. Como dijimos en la vez anterior, necesitas un 51% para echarle. ¿Qué pasa? Pues que este 54% incluso se podría haber reducido más en las próximas semanas, porque todavía quedan unos bonos convertibles de una emisión del año pasado que pueden también ser bonos que afloren y que apoyen también a Orgullian. Hablamos de entre un 1 y un 3-4%, que nuevamente sería la misma operación, se restaría a la participación que tienen el resto de los accionistas y darían esas décimas o esos puntos que todavía le faltarían a Orgullian. En resumen, pues que esta operación ha sido una jugada maestra que le ha pasado de estar en minoría a estar en igualdad de condiciones y que obliga a todo el resto de los accionistas, incluyendo Vivendi y Carlos Slim, que en principio no han decidido todavía su opción de voto, a estar en contra de Orgullian, e incluso así, pues llegarían justos a ese 51% que es la barrera psicológica para echarle. Sumando y restando, pues la verdad es que la cosa se complica bastante para los rebeldes y les obliga a utilizar o a adoptar otras decisiones o a optar por otros caminos. Claro, no sé si está sorprendiendo porque desde luego pues a los que no estamos familiarizados directamente con la información sobre medios de comunicación, sobre lo que ocurre en Prisa, pero bueno, lo que ocurre en empresas grandes de este tipo, no sé si está sorprendiendo esta resistencia que está mostrando el empresario. La verdad es que él sí que anunció que iba a resistir y lo está haciendo desde luego, pero también es verdad que este tipo de, entre comillas, trucos financieros pues han sorprendido porque no suelen ser muy habituales, son muy de fondo de inversión que sabe un poco cómo funciona todo, y creo que los accionistas rebeldes que son afines al gobierno, cercanos al gobierno, han pecado un poco en este caso de ingenuidad y han jugado su carta por otro lado y les han metido un gol por la escuadra en toda regla. ¿Han minusvalorado posiblemente la figura de Yo Orgullian? creo que no han tenido ningún asesor financiero que les advirtiese de que esto podría pasar. Claro, hablábamos hace unas semanas, ¿no? De que iban a pasar muchas cosas, vemos que están pasando, hay un margen temporal, es esa junta, es junio, pero cuéntanos, porque eso podría ser incluso antes. Bueno, puede ser o no puede ser. Al final, la ley de mercado de valores te dice que una junta, para aprobar los resultados del año anterior, que son para lo que se hacen las juntas, tienen como límite para realizarse el primer semestre del año, es decir, en este caso el 30 de junio. ¿Qué pasa? Pues que con un 3% del capital se puede convocar una junta. Lo que pasa es que, claro, se convocará una junta para hacer algo. En el principio de estos tiempos, pues estos rebeldes querían que la junta se ejecutase para tener ese 51% y desbancar a Orgullian. Pero claro, si ahora Orgullian mantiene esa mayoría, pues no tiene sentido que lo hagan. Con lo cual, todo parece indicar, si es que Orgullian no está absolutamente seguro de que va a ganar y no la convoca con anterioridad, es que se estire el límite hasta el máximo, hasta el 30 de junio, en el cual, en principio, ahora mismo todo parece indicar que Orgullian podía salir vencedor. Lo que indica que si es que tú crees que lo tienes tan seguro, pues podrías adelantarla. Pero dicho esto, tienen tiempo de sobra para hacerlo. Quizás alargarlo, pues alargaría un poco más la agonía, pero bueno, esto ya depende de las estrategias que tenga cada bando. Vamos precisamente a esas estrategias, porque como decías, Fernando, bueno, esto parece que ha pillado a los rebeldes, a los afines al gobierno de Pedro Sánchez, un poco con el pie cambiado. Parece que han pecado un poco de ingenuos, no han consultado con un asesor financiero a lo mejor más profesional, porque son movimientos y estrategias que, como dices, sí se ven en los fondos. Entonces, como cuentas en The Objective, ellos pues lo que intentan o van a intentar o barajan para neutralizar este movimiento es llevar a la CNMV o a los tribunales, o ambas, Sí, ellos están, bueno, la primera reacción es precisamente esa, intentar impugnar estos acuerdos, intentar impugnar la ampliación de capital en los tribunales y hacer ruido judicial. ¿El problema cuál es ese? Pues que al final eternizas una situación en la que la vía judicial es extremadamente lenta. O sea, te metes ahí en un pleito que te puede durar años y que no sabes si vas a ganar o perder, con lo cual yo creo que es una estrategia que puede dilatar la situación pero no solucionar el problema. Por otro lado, pues está la opción del gobierno, y el gobierno siempre ha dicho que quiere, no esconde, que quiere el control editorial de la compañía. En la medida que el control editorial lo vaya perdiendo, que parece ser que si Orgullian triunfa en esta guerra,
es lo que va a pasar, se pondrán más nerviosos y intentarán utilizar otras cartas. Pues, ¿qué cartas les quedan? La verdad es que pocas. Si es que no logran darle la vuelta al Consejo ni al capital, pues la única opción que le queda es comprar la participación del Julián, lo cual también está complicado porque él ya ha puesto precio, él dice que solo venderá en caso de que sea una OPA por el 100% de la compañía, y ya nos vamos a 800 millones de euros, lo cual es una cifra nada despreciable. Es verdad que es bastante menos que los 2.000 millones, 2.300 millones que se metieron en Telefónica, pero parece difícil que el gobierno pueda explicar que se quiera comprar el 100% de una empresa de medios, o sea, un periódico, que con todos mis respetos para el periodismo, y siendo nosotros periodistas, no creo que sea una empresa estratégica, ni mucho menos como puede ser una energética, una gasista, una constructora o quizás una operadora de telecomunicaciones, pero parece difícil de justificar. Bueno, claro, pero estratégica, Fernando, depende de para quién, porque el gobierno, claro, sí que es estratégico para ellos los medios de comunicación. Sí, pero ya al punto de llegar a comprar un medio, yo creo que eso ya es, digamos, soviético prácticamente. Dicho esto, pues puede utilizar otras vías, como utilizar empresas participadas para poder entrar en Prisa, o utilizar alguna empresa amiga que pueda entrar en Prisa. Hay muchas opciones. Lo que pasa es que, insisto, 800 millones de euros es un dinero que pocos tienen en España. En cualquier caso, claro, cualquiera de estos movimientos que dices que puede tener la compañía son movimientos que hay que trabajar, que hay que trabajar bien para hacerlos de manera correcta, y el tiempo al final va corriendo, el cronómetro está en marcha. Bueno, los rebeldes siempre dicen que incluso si pierden la Junta de junio, pues siempre podrán reunir alguna capacidad. Esto es un tema de tiempo, creo yo, y creo que sí que es verdad que el golpe que les dieron esta semana no ha sido mortal, pero casi, con lo cual creo que tardarán tiempo en rearmarse, y como dices tú, no pueden dar más bandazos, porque la opción que tenían, que era, digamos, la primera opción, que era de conseguir el apoyo del resto de accionistas para poder desbancarlo, pues ahora mismo se ve que no le dan los números. Fernando Cano, seguro que las próximas semanas te tenemos aquí, porque esto parece una telenovela, todo se está convirtiendo en este país. La verdad es que sí, que sí, una cosa que se le puede valorar y destacar a Urgulen es que sí que ha resistido. No es como otros asaltos que ha tenido el gobierno, que han sido de manera express y que se han solventado en media tarde. En este caso, pues se ha intentado hacer un golpe, no ha resultado, y todos sabemos que cuando se hace un golpe de Estado y no resulta, la historia nos demuestra que se produce una guerra larga. Está utilizando el manual de resistencia que tanto le gusta a Pedro Sánchez. Sí, es probable. No sé si Pedro Sánchez está acostumbrado a que alguien Pues la verdad es que yo creo que no, y sí que no descartaría yo que tuviese entre sus libros de cabecera el propio manual de resistencia de Pedro Sánchez, que se ha antojado como un libro de referencia para quienes quieren resistir ante las adversidades. Fernando, veremos cómo queda esto. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, pues muchas gracias una semana más. Ya saben, pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, también en www.theobjective.com y, como no, en su plataforma favorita de podcast. Un saludo.